Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra y pues nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que nos visitan, a todos aquellos que se congregan aquí, sean todos bienvenidos. Si tú vienes por primera vez, pues mira, este es una iglesia, es un lugar donde abrimos las escrituras y nos esforzamos en ponerlas por obra. Tratamos de esforzarnos en escuchar la voz de Dios a través de la palabra y poner por obra los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas del Señor. Entonces, pues ojalá y, como decía la última alabanza, hoy no vengas con el deseo de escuchar la voz de un hombre, vengas con el deseo de que Dios hable a tu vida. Claro, Dios utiliza hombres, utiliza mujeres para bendecirnos. Y esta mañana creemos por fe que va a usar la palabra de Dios para hablar a nuestra vida. Y para ello pues necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Y hoy vamos al libro de Isaías, al profeta Isaías, capítulo 5. Esperemos, si tú conoces de Dios, esta palabra te va a bendecir. Si tú no conoces de Dios, esperemos que esta palabra alumbre tu vida. Y pues ojalá y sea lo que necesita nuestra alma, nuestra vida. Isaías 5, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Que seas tú dándonos la gracia y la sabiduría para poder entender este pasaje, Señor, para poder discernir lo que tú quieres hablar a nosotros. Así como en ese momento le hablaste al pueblo de Israel, Padre, ahora nosotros necesitamos de ti, Señor. Ahora nuestra alma necesita de tu palabra, Señor. Háblanos. Ven y habla a cada vida, Señor, según la necesidad que traiga, según la necesidad de cada uno. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes lo que nuestra alma necesita, Padre. Y pues, amado Dios,
En tus manos ponemos esta enseñanza para que tú le des vida, Señor, y podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pues vemos cómo Dios pone palabra de Él en el profeta Isaías. Y Él está hablando de parte de Dios a su viña, o sea, al pueblo de Israel. Está hablando y usa una parábola para mostrar a su pueblo sus pecados que estaban cometiendo. Sus pecados que tenían en esos momentos y que estaban haciendo una separación entre él y su pueblo. Todo ello que estaban practicando, todos esos pecados que llevaban a la práctica. Ahora, pues esto siempre ha sido así. O sea, siempre Dios, antes de actuar, siempre manda una advertencia. Siempre manda una palabra de parte de Dios y puede usar a una persona, a un hombre, a un joven, a una señorita, y puede usar a tu papá, a tu mamá, puede usar a un pastor, puede usar hasta una persona inconversa para decirte Dios, aguas, te estás equivocando. Te estás equivocando por el camino que vas, ¿sí? Te estás descuidando. Y Dios lo estaba haciendo con su pueblo. Dios estaba acusando a Israel de 7 pecados que en ese momento se los traía a la mente y los estaba viendo que ellos lo estaban practicando, ¿sí? Dios estaba viendo cómo había personas que estaban tratando de acaparar terreno para hacer casas, para hacer grandes mansiones, y se olvidaban de Dios. Y ellos querían cada día tener más y más. Pero también había personas que desde la mañana hasta la tarde empezaban a tomar, empezaban a irse de fiesta y se la pasaban todo el día y noche, ¿sí? Embriagándose, dice la palabra. Otros que por pecado estaban practicando la vanidad y querían tener esto y querían tener aquello y ya tenían el último aparato electrónico y no se conforman con ello y tenían lo más nuevo, lo más novedoso, y ahí estaba su vanidad creciendo, y era un pecado que estaban practicando el pueblo de Israel. Sí. Y otros, cuando se les habla de Dios, les hablaban de Dios y decían, no, eso está mal, eso es aburrido, el camino de Dios es aburrido, los cristianos son aburridos, y decían, a lo malo le llamaban bueno. No, invítame a una fiesta, invítame a algo que lo disfrute, ¿no? Sí. O había otros que estaban en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría, estaban tratando de ser más sabios que Dios. Y todo esto Dios lo veía, ¿sí? Todo esto Dios veía como aquellos que podían aplicar la justicia la torcían para favorecer a aquel que había cometido el delito. Y Dios les dice, bueno, todo esto está delante de mí. Por eso aquí empieza hablándoles, dice, ahora cantaré, dice, por mi amado. ¿Sí? O sea, la palabra que él estaba diciendo era de parte de Dios. Pero fíjate qué interesante es este pasaje. El cantar de mi amado, dice, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Sí? ¿Por qué les hablaba de esta manera? Porque los judíos sabían el significado de cuando ellos pronunciaban que
una ladera fértil. ¿Sabes cómo le conocían ellos? Como un cuerno del hijo de la gordura. Así le llamaban aquella parte donde lo que sembraran se les daba. ¿Sí? Eran lugares escogidos, lugares especiales, que lo que sembraran se les daba. Y a esa parte le llamaban una ladera fértil, ¿sí? Un cuerno del hijo de la gordura, decían. ¿Por qué? Porque era un lugar especial para sembrar. Y esta expresión se usaba muy frecuentemente allá en la tierra donde Dios los había llevado, porque era una tierra muy fértil. Pero dice, la había cercado, dice. O sea, no nada más la había puesto en un lugar muy, muy fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Sí? Y luego había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Todo esto, te vuelvo a decir, es una parábola, ¿sí? Es una alegoría de la cual está utilizando Dios para hacer entender al pueblo de Israel lo que él pensaba de ellos, ¿sí? La había cercado, puso piedras, se hacían cercas de piedra alrededor, y encima de esa piedra todavía había puesto espinos, había puesto vallado, dice, para que no pudieran meterse. ¿Sí? Y también dice que había plantado vides escogidas, o sea, una semilla de uva especial. ¿Para qué? Para que diera un fruto especial, para que diera uvas muy buenas. Y también había puesto una torre para que desde ahí se vigilara, para que desde ahí estuvieran vigilando que nadie se metiera a esta viña. Un lagar donde ellos no tendrían que salir de ahí, de esa viña, sino que ahí mismo tenían que producir el jugo. Para eso era el lagar donde iban a machacar las uvas. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Dice que él esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces le dice al pueblo: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Sí? O sea, ¿qué más le podía hacer? Había hecho todo lo que estaba al alcance de su mano y esta viña no había producido. Entonces, pues en él no había quedado, estaba produciendo uvas silvestres, cuando él esperaba un buen fruto, algo acorde con el esfuerzo que él había hecho. Algo, un fruto que fuera maduro, un fruto que perdurara. Y fíjate, en el versículo 5 dice: os mostraré ahora pues lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, o sea, es el que iba encima de la cerca, y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. O sea, ¿qué iba a hacer? Iba a tirar la cerca, ¿sí? Iba a quitar aquellos espinos que había puesto para que nadie pasara, e iba a tirar la cerca. Y luego dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entonces dice: pues le voy a quitar todos los cuidados, le voy a quitar la protección, y verás lo que le va a pasar. ¿Sí? En el 7 les describe la parábola. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Sí? Y los hombres de Judá, planta deliciosa, suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza.
justicia y he aquí clamor. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Mira, te he puesto en un lugar donde fluye leche y miel. Si te acuerdas que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel para ponerlo en un lugar que fluía la leche y la miel. O sea, un lugar privilegiado. Por eso dice, te he puesto en un lugar escogido, en una ladera fértil. Por eso les está diciendo, he puesto en una ladera fértil esta viña. ¿Y qué había hecho? Había cercado y despedregado. ¿Qué significa esto? Si lo aplicamos a lo que Dios había hecho al pueblo de Israel. ¿Qué significa? ¿Qué te imaginas cuando Dios está diciendo, mira, la he despedregado, ¿sí? He quitado todo aquello que estorba, ¿sí? ¿Qué te imaginas que le estaba diciendo que había hecho con el pueblo de Israel? A ver, hermanos, vamos a colaborar, vamos a participar. La había cercado y despedregado. ¿Qué les está diciendo? La había protegido. ¿Con qué lo había protegido? ¿Con qué, perdón? Con una cerca de piedra. Pero si lo trasladamos espiritualmente, ahí ya está hablando Dios, ya les está diciendo, mira, el pueblo de Judá, de Israel, es esta viña. ¿Cómo? ¿Cómo la ha protegido? Dice, fíjate, dice, la había cercado y despedregado. ¿Qué había hecho? Dios le había dado al pueblo de Israel una ley y unas ordenanzas, cosa que ningún pueblo tenía. ¿Qué pueblo tenía una ley como la ley que le había dado Dios al pueblo de Israel? No tenía, ¿sí? Dice, y la había cercado. O sea, él había quitado todo aquello que estorbaba y le había dicho, mira, si tú me obedeces, hay esta bendición. ¿Sí? Se había puesto una ley delante de ellos, una ley moral que tenían que seguir. Ninguna nación tenía. Pero no se queda ahí, fíjate, y le dice, y plantado de vides escogidas. ¿A qué se estaba refiriendo cuando le está diciendo, he plantado vides escogidas ahí en medio de ti? ¿Cuál era esa planta, esas vides escogidas? Eran los profetas, los patriarcas que Dios le había dado al pueblo de Israel para que ellos transmitieran esa ley, para que ellos estuvieran hablándole al pueblo de la ley de Dios, ¿sí? Y no conforme con ello, fíjate, había edificado en medio de ella una torre. ¿Qué significa la torre? Acuérdense. ¿Cuál? Un vigilante. ¿Pero qué? ¿Quién iba a vigilar? Acuérdense que cuando la gente creía y quería un favor de Dios, ¿hacia dónde miraba? Hacia el templo de Jerusalén. Entonces dice, he levantado una torre. Había levantado el templo de Jerusalén en medio de ellos, donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Y no conforme con eso, dice, les he dado un lagar para que ahí ustedes ofrezcan su sacrificio, ofrezcan su fruto de su corazón, de que Dios lo va a recibir. ¿Por qué? Porque a lo mejor pecaste. ¿Qué hacían ellos? Tenían que ofrecer un sacrificio diario y no tenían que desplazarse hacia un lugar diferente, sino ir al pueblo de Israel. Les había puesto el lagar, dice, les había puesto el sacrificio. Ahí estaban, no tenían que ir a otro lado, a otra nación. Ahí tenían todo a su alcance para que ellos estuvieran en comunión con Dios, ¿sí? Ahí estaba ese lugar
para los sacrificios. Sí, dice, te he puesto todo, te he puesto vides escogidos, esos patriarcas, esos profetas, lo que nadie tenía. ¿Para qué? Para que dieras fruto de obediencia, ¿sí? Un fruto digno de lo que yo te estoy dando. ¿Qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Después de darles su ley, que obedecieran su ley, que fueran agradecidos, que tuvieran amor, que fueran a adorar a Dios ahí al templo, que prestaran un servicio, que fueran rectos, vidas agradables a Él. Ese es el fruto que esperaba Dios. ¿Y qué encontró? Encontró uvas silvestres, rebeldía, idolatría, ¿sí? Desobediencia, vicio, lo acabamos de ver. Tú lee todo el capítulo 5 y te vas a dar cuenta de todos los pecados que los estaba acusando. Y dice en el versículo 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué pasó después? Esta palabra se cumplió al pie de la letra cuando los babilonios invadieron el pueblo de Israel, ¿sí? En el tiempo del rey Ezequías, y se llevaron todo. Cuando Ezequías se enferma, acuérdate allá en el capítulo 37 de este mismo libro, cuando Ezequías se enferma y Dios le da 15 años más, ¿sí? ¿Qué le dice? Va el rey de Babilonia, manda a sus empleados y los manda con cosas para Ezequías, y Ezequías les abre las puertas del templo, les abre las puertas del palacio y les enseña todos sus tesoros que tenía ofrecidos a Dios, ¿sí? Y viene el profeta Isaías y le dice, ¿de dónde son esos hombres? No, pues vienen de Babilonia y todo. ¿Y qué han visto en tu casa? Todo, dice, todo han visto. Dice, escucha palabra de Dios. Llegará el tiempo, dicen, que esto se lo van a llevar. Y aún tus hijos van a ser siervos en el palacio del rey de Babilonia. Por eso Dios le está diciendo en el capítulo 5, voy a quitar ese vallado, voy a quitar la protección que tienes de mí y vas a caer en manos de ellos. Y se cumplió, hermanos. ¿Sí? Ahora, todo esto hemos dicho y les hemos dicho varias veces, todo el Antiguo Testamento apunta hacia un claro propósito. ¿Cuál? Jesucristo, ¿verdad? Todo nos apunta a Jesucristo. Vamos a Mateo 21. A ver si es cierto lo que estamos diciendo. Mateo 21. Está Jesús en este capítulo, llega a Jerusalén, entra a Jerusalén donde la gente, algunos no le conocían, otros sí, ¿sí? Y empieza a cumplir con el propósito para lo que iba. Y primero entra al templo de Jerusalén y se da cuenta que lo han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Comercio. Como hoy en día muchas iglesias se han convertido tristemente, ¿verdad? Comercian con la fe, comercian con la ignorancia de la gente. Bueno, él llega y voltea las mesas y corre a los cambistas, corre a toda la gente y empieza a hablarles por parábolas, ¿sí? Y les menciona la parábola de la higuera infértil y luego les habla también de la autoridad que él tenía, porque ellos le cuestionaban, bueno, ¿tú por qué enseñas? ¿De qué manera enseñas? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para enseñar aquí en el templo? Y Jesús les dice, bueno,
Yo les voy a hacer una pregunta también. Si ustedes me dicen de qué parte venía Juan el Bautista, yo les contesto. Y como no pudieron contestarle, él tampoco les contestó, pero mencionaban lo de su autoridad. Luego les dice, pues mira, había dos hijos que un padre tenía 2 hijos, a uno mandó a trabajar y al otro también, y uno sí fue y el otro no. Pero lo que vamos a ver es esta parábola de los inquilinos malvados del versículo 33, ¿sí? Nomás te pongo en contexto para que miremos lo que Jesús estaba haciendo. ¿Con quiénes estaba ahí? Estaba platicando con los principales sacerdotes, estaba platicando con los escribas, estaba platicando con los fariseos. En otras palabras, estaba platicando con gente que conocía de la palabra de Dios, que conocía las escrituras. Y como ellos estaban no le creían y se estaban revelándosele, les puso esta parábola. Les dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hasta ahí vamos a leer nada más, ahorita, ¿sí? ¿Te parece conocida la parábola, la viña? Está hablando exactamente de la misma parábola de Isaías 5. Nada más que ahora 750 años después, ¿sí? Porque Jesús existió 700 años 50 después de Isaías. Más o menos ese es un promedio de los años que habían pasado y que Jesús estaba retomando esa parábola aquí para plantársela ¿a quién? A los ancianos, a los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes que estaban delante de él cuestionando su autoridad. Y les plantea la misma parábola, ¿sí? Hubo un hombre, padre de familia, dice, o sea, Dios mismo, el cual plantó una viña. Ya te expliqué acerca de la viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Bueno, estamos hablando de la misma viña, ¿sí? Aquí lo que nos va a interesar es otra manera de aplicar esta parábola al pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús se la estaba aplicando a aquellos que estaban delante de él. Como hoy tú y yo podemos aplicarnos esta parábola. Si eres sincero con Dios, tú puedes hacer tuya esta palabra, ¿sí? Dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Estamos hablando de los mismos profetas, de los mismos patriarcas, Abraham, Jacob, Isaías, todos ellos que en su tiempo Dios envió. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se volviera una vez más a sus caminos, como veíamos en
capítulo 4 de Jeremías que leía el hermano. Dice, si te volvieras, si se volvieran al camino de Dios. Entonces cuando llegó el tiempo, pues envió a estos, pero ¿qué dice? Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Sí? Pero dice, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí de quién ya está hablando, hermanos. Cuando dice envió de nuevo, ¿de quién está hablando ya? De los apóstoles, de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y acuérdate, el primer enviado fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero que en el Nuevo Testamento que estaba preparando el camino de Dios, ¿sí? Estaba preparando a la gente, ¿por qué? Porque detrás de él venía Cristo Jesús. Bueno, aquí les está diciendo, mira, envió de nuevo a otros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Por qué les dice más que los primeros? Porque estos ya tenían más luz, ya todo el Antiguo Testamento ya estaba escrito, ¿sí? Y ellos, muchos de ellos estuvieron con Cristo Jesús, los discípulos, los 12 discípulos caminaron con Cristo, ya tenían más idea, más visión del reino de Dios, y es lo que transmitían. ¿Y qué dice? ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron, a uno los apedrearon, a Esteban lo apedrearon, a Santiago lo aventaron del templo hacia abajo, ¿sí? A Pedro lo crucificaron de cabeza, a Pablo lo degollaron, ¿sí? Entonces dice, a todos ellos de igual manera les hicieron como a los patriarcas, ¿sí? El pueblo actuando de la misma manera. Pero ¿qué dice? Bueno, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Sí? Dios dice en su palabra que de tal manera nos amó que tuvo que enviar a su hijo. ¿Por qué? Porque a sus siervos no les creyeron, porque a sus siervos los mataron. Pero dice, les voy a enviar a mi hijo. A ver si tienen respeto por él, a ver si a él lo valoran, a ver si a él se dan cuenta que es parte mía, algo que yo quiero, algo que es lo más valioso que tengo, que era su hijo, y lo envió a este mundo. ¿Sí? ¿Con qué propósito? De venir a hacer que el pueblo se vuelva a Dios. Sí, que tú hoy estás escuchando, que tú que vas a escuchar por la grabación, te vuelvas a Dios y dejes esa vida llena de pecado que tienes. Así como al pueblo de Israel lo estaba acusando en ese momento, en el capítulo 5 de siete pecados, hoy en día está hablando a ti y a mí, que estamos escuchando y que somos los que abrimos esta palabra, ¿sí? Está hablando aquel que está amargado en contra de todo, en contra del sistema, en contra de las vacunas, en contra de sus padres, en contra de sus hermanos, en contra de todo mundo, porque le echa la culpa a todos. Está hablando aquel que es un borracho, que es un desobligado. Está hablando aquel que es un adúltero. Está hablando aquel que conoce la palabra y puede estar cada 8 días aquí en este lugar y sale y vuelve a vuelve a practicar pecado y vuelve a quedar preso en aquello que viene arrastrando, en esa lujuria, ¿sí? En ese vicio que no lo quiere soltar. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que está perdido. O sea, no vino al justo, no vino al bueno, vino aquel que tiene necesidad, pero que se vuelve al escuchar la voz. Se vuelve a él. Perdón. Por eso dice,
les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué está esperando Dios? Que tú, al mirar lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, te vuelvas a Él. Que tú, al mirar lo que Dios está haciendo en la vida de tu hermano, de tu esposo, de tu hijo, te vuelvas a Él. Que veas que el vivir con rencor, el vivir con amargura, el vivir con ansia y con estrés, de nada te ayuda. Tendrán respeto, dice a mi hijo. ¿Y qué vemos? No vemos ese respeto, hermanos, sinceramente. ¿Sí? ¿Y cómo actuaron los labradores? Dice más, los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Sí? Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué hicieron? ¿Vino Cristo? ¿No le creyeron? Por el contrario, cuando Pilatos les dice: a ver, yo no encuentro algo en contra de este hombre, es inocente. ¿Cómo gritaba el pueblo? Crucifícale, crucifícale. Pero es inocente, decía Pilato. Crucifícale. Y luego fíjate lo que le dijeron. Allá en el capítulo 27 de Mateo, le dijeron los del pueblo: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjate nomás qué expresión estaban diciendo. Que su sangre, dice, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero hay que matarlo. Ah, pero tú ahorita a lo mejor estás diciendo: qué malos eran esos. Qué feo era eso, ¿no? Tú a lo mejor estás ahorita juzgándolos, condenándolos. No, yo si hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho eso. Y la mayoría yo creo que lo estamos pensando. La mayoría lo estamos pensando. Yo no lo hubiera hecho. Entonces dice que envió a sus siervos y a todos les hicieron lo mismo que al hijo. ¿Sí? Pero te digo, nosotros luego decimos: no, yo no hubiera hecho eso. Fíjate lo que dice Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Y sigue hablándoles a los escribas, a los fariseos, y sigue hablándoles a los religiosos. Y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos,
Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas de ellos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjate cómo les está hablando el Señor Jesús. Y a veces decimos, es que ustedes hablan muy fuerte, es que ustedes condenan, es que eso no lo habla el Señor Jesús, porque el Señor es Dios de amor. Sí, nuestro Dios es un Dios de amor. Nada más que el amor termina donde empieza su justicia. ¿Sí? Donde empieza su justicia, ahí se termina el amor. ¿Por qué? Porque a muchos este tipo de palabras, este tipo de evangelio ofende. Mas para aquel que realmente quiere volverse a Dios, esto lo despierta. Esto lo hace volver. ¿Qué decían aquellos? No, que caiga sobre nosotros. Que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de Cristo. Y pensamos nosotros, no, pues nosotros no hubiéramos hecho eso, ¿cómo crees? Eso es demasiado malo. ¿Sí? ¿Y qué les está diciendo? Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Qué le dice? Entonces ustedes mismos están dando testimonio de que vienen de esa generación, de que vienen de esa dinastía, ¿verdad? Entonces, pues vemos cómo no se valora la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, Él les dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Sí, un día va a venir. Un día nuevamente va a venir Dios y te va a pedir cuentas. Pero fíjate, Él no les dice, yo los voy a juzgar, yo los voy a castigar. Él pregunta. Él les pregunta a ellos, ¿sí? ¿Qué va a hacer a aquellos labradores? ¿Qué les va a hacer? Le dijeron, fíjate, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Qué hermoso es entender, es esta palabra que Dios les está, que ellos mismos, Dios les está poniendo en sus labios para que ellos mismos sean los jueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate, a ellos les está diciendo, ¿qué les va a hacer? Y ellos contestan, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, ellos mismos dicen, bueno, lo justo es que les quite ese privilegio. Bueno, Dios actuó de una manera maravillosa que le quitó el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios a Israel. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser injertados a ese reino. Tú y yo no estábamos invitados. O sea que este texto ya se cumplió, ¿sí? Ya les quitó ese privilegio
Y ahora, dice, arrendará su viña a otros. ¿Pero qué dice? Que le paguen el fruto a su tiempo. Y fíjate lo que a continuación les contesta Jesús. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es muy importante que lo entendamos tú y yo. O sea, su propia sentencia que ellos mismos expresaron se cumplió al pie de la letra, ¿sí? ¿Qué pasó con Israel? Como nación, los esparció por todo el mundo. Les quitó el privilegio que les había dado, ¿sí? Y el reino lo dio a los gentiles, o sea, a ti y a mí. Pero ahora, ¿qué espera de ti y de mí? El fruto de su inversión que él hizo, el fruto de su sacrificio, el fruto de todos aquellos golpes que él recibió en el rostro, en su cuerpo, en su espalda, de toda aquella sangre que derramó. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Y que muchos no valoran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Ellos entendieron claramente que esto se los estaba diciendo a ellos, ¿sí? A los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Ellos son los labradores malvados que no habían puesto por ordenanza las palabras de Dios, ¿sí? A ellos, a aquellos sacerdotes les había dado su ley para que ellos enseñaran al pueblo a caminar de acuerdo a esa ley que Dios les había dado. ¿Y qué habían hecho? Habían torcido la ley, se habían desviado, se habían olvidado de los mandamientos de Dios y hacían lo que ellos querían. Como hoy en día, muchos que tienen la responsabilidad de transmitir la ley de Dios, de transmitir las ordenanzas de Dios, las ideas de Dios, la palabra de Dios, ¿qué están haciendo? Están llevando por camino equivocado al pueblo, a la iglesia, a las personas, a muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿sí? Sí, en parte es responsabilidad de cada quien, pero la responsabilidad también tienen aquellos de los que nos paramos en un púlpito como esto para explicar la palabra de Dios, que no transmitimos realmente la enseñanza de nuestro Señor. Dice el Señor, pues les va a quitar a aquellos, dice, les va a ser quitado. ¿Por qué? Porque no habían dado ese fruto, no habían respondido a lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿sí? ¿Qué estaba esperando Dios? Hace 8 días escuchábamos un mensaje acerca de los frutos del Espíritu. Estaba esperando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso estaba esperando el Señor. ¿Y qué estaba recibiendo? Golpes, ¿sí? Estaba recibiendo escupitajos, como hoy en día muchos lo hacen. Sí, porque muchos creen que con venir a la reunión ya cumplieron y en la semana vuelven a ser los mismos. Por eso dice que le fue quitado ese privilegio a Israel para dárselo a los gentiles, porque ahora Dios se vale de una iglesia gentil.
Tú y yo no éramos invitados. Mas gracias a Dios, hoy tenemos esa oportunidad. Pero fíjate, no creas que simplemente porque ya cumplas con el ritual, cumplas con venir, ya estás haciendo lo necesario. No, fíjate, al pueblo de Israel era un pueblo privilegiado, Dios lo había escogido, Dios le había dado todo. ¿Y cómo respondió? Mal. ¿Y qué fue? Fue quitado. Por eso ahora también Dios está esperando el fruto de ti. Y no digas, ya, gracias a Dios, ya estamos en un lugar donde se predica la sana doctrina. No, dice Romanos 11:21 que si Dios no perdonó aquella planta escogida, si Dios no perdonó a su pueblo escogido, si Dios no perdonó, dice, a las ramas naturales, ¿tú crees que a ti te va a perdonar si no te vuelves a Dios de corazón? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha invertido mucho en ti, en mí, porque Dios pagó un precio muy alto por tu alma. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿qué espera Dios de su iglesia, de su pueblo? Ya no del pueblo de Israel, de su pueblo actual. ¿Qué espera Dios por aquellos que Dios ha escogido? ¿Sí? Que ahora fue adquirido por Dios y fue adquirido a un precio muy alto. ¿Qué espera de ellos? Que anunciemos las virtudes, que anuncies la obra de Dios. ¿Cómo? ¿Con puras palabras? No, con tu vida, con tu propia vida, que des testimonio de que Dios realmente habita en ti. ¿Por qué? Porque te sacó de las tinieblas y ahora eres luz. Y dice la Escritura que una luz no la puedes esconder debajo de tu cama. Una luz tiene que alumbrar a todos aquellos que están en esa habitación, en esa casa. Una luz tiene que alumbrar a todos aquellos que están en tu escuela, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos. Esa luz tiene que verse porque te sacó de las tinieblas a la luz. Y no fue fácil, y no fue sencillo. Pagó un precio muy alto por ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca Dios en su iglesia? Eso, obediencia, amor, gozo, misericordia, bondad, fe, paciencia. Que realmente hagas tuyo el sacrificio de Jesús, que mires que no pagó por el que está a tu lado, no pagó por tu hermano, por tu hermana, no pagó por tu esposo, pagó por ti, que hagas tuyo el sacrificio, que te lo apropies. Sí, Jesús, yo no sé si pagó por ustedes, pero por mí sí pagó, y yo quiero contar las maravillas que Dios ha hecho en mí, en mi vida. Para que a ver si así a través del testimonio real otros se puedan convertir. Otros puedan venir a Dios y humillarse y pedirle perdón y volverse a Él. ¿Sí? O sea, que pongamos por obra las palabras de Dios, que pongamos por obra eso que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué está pidiendo de ti? Nada más eso.
que te vuelvas a Él, que te arrepientas de la vida que llevas. Si hasta el día de hoy no has encontrado una respuesta a todo lo que te pasa a ti, vuélvete a Dios. Es la única solución a los problemas en esta vida. No creas que entonces si yo me vuelvo a Dios, si yo me arrepiento y me entrego a Cristo Jesús, todo lo que vengo arrastrando se va a quitar. No. Pero lo vas a mirar de diferente manera. ¿Sí? Ya no vas a estar atribulado. Porque todos aquí, yo creo que si nos hacemos unas preguntas unos a otros, todos tenemos problemas. Problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas con los hijos, todos tenemos problemas. Pero ¿sabes una cosa? Esos problemas ya no opacan mi fe y mi confianza en que un día voy a estar con Cristo Jesús. Porque esos problemas me llevan más a agarrarme de Cristo Jesús. Esos problemas me llevan más a tener deseo de conocer al Dios que yo me he acercado. ¿Sí? Entonces, estos hombres de la viña, ellos dictaron su propia sentencia. Ellos dijeron, bueno, que a los malos los va a destruir. Y les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esa gente eres tú, hermano. Esa gente eres tú, persona que nos escucha. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque Dios de una o de otra manera te ha dado testimonio que es un Dios real. Ahí donde tú estés escuchando, ahí donde tú escuchas, ahí en tu casa, tú sabes que hay un Dios y que ese Dios ha hecho maravillas. A lo mejor con tu familia, a lo mejor con tus padres. Y fíjate lo que dice el versículo 44 de Mateo 21. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y el que cayere sobre esta piedra. O sea, aquel que se vuelve a Dios, aquel que se arrepiente y deja el pecado atrás, ¿qué dice? Será quebrantado. O sea, cuando la palabra de Dios cae en un alma que está necesitada, se quebranta, hermano. Es quebrantado. Y eso solamente Dios lo hace. No lo puede hacer el hombre. Sí. Y el que cayere sobre esta piedra, dice, será quebrantado. Y más vale que sea en este tiempo. Y más vale que sea ahorita que tenemos la oportunidad y que Dios está tratando de acercarse a las vidas. Y te voy a decir por qué, más vale. Porque dice la segunda parte del texto del versículo 44, en la parte B, dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y esto está próximo a suceder. Porque ahí está hablando de la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Él va a volver muy pronto. Pero va a volver. Pero ya no viene como el Salvador. Ahora viene a pedir cuentas. Ahora viene a que le ofrezcas tú ese fruto por lo que él hizo, por lo que él invirtió. Y sobre quien ella cayere, dice, le desmenuzará. ¿Sí? Entonces, ¿qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando Jesús? Que lo mires a Él, que te vuelvas a Él, que Él ya pagó por todo lo que tú habías hecho, por todo ese pecado que vienes arrastrando, que pongas por obra sus palabras, ¿sí? Que no confíes tanto en lo que has escuchado a lo mejor en otros lugares, que no confíes tanto en lo que en tu conocimiento, que confíes en lo que Dios habla a través de su palabra. ¿Sí?
Eso es lo que está buscando, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Que esos frutos dignos de arrepentimiento te lleven a entregar tu vida completamente a Dios. ¿Sí? Que no vayas a dar uvas silvestres como el pueblo de Israel. Que no vayas a dar uvas silvestres como todos aquellos que a lo mejor Dios les dice una cosa y ellos dicen sí, pero no lo hacen. Acuérdate de los dos hijos. Uno dijo, sí voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero sí fue. No sé cuál quieres ser tú. Dios ya hizo la obra. Dios ya hizo su parte. Jesús ya hizo su parte. Ahora está demandando tu parte. Ahora está demandando el fruto de tu vida. Santidad, amor. Apartarte para que Dios termine la obra en ti. Meditemos un momento y escudriñate. Escudriñate que si Dios viniera hoy, ¿qué pasaría contigo? Si hoy Dios se acercara a tu vida y te dijera, a ver, el fruto de lo que yo he invertido, ¿qué has hecho con aquello que hice yo por ti? ¿Qué le contestarías? Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque dice tu escritura que a cada día tus misericordias son nuevas. Y hoy lo he podido entender a través de tu palabra, amado Dios, que eres maravilloso, Dios. Porque, Señor, tú demandas fruto de cada uno de nosotros porque tú ya lo hiciste todo por nosotros. Ahora te ruego que pues seas tú tratando con cada persona aquí presente y también por aquellos que nos están escuchando a través de la grabación, Señor, que seas tú tratando con ellos, Dios, y que les hables, que trates, Señor, con esas mentes, con esos corazones, Señor, que a lo mejor saben tu palabra, que a lo mejor conocen tu palabra, pero no la ponen por obra, Dios. Aún han visto tus maravillas, Señor, aún los has sanado de enfermedades, aún los has levantado, Señor, en sus problemas conyugales, en sus problemas, en sus hogares, y no han querido volverse a ti, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Porque cuando tú vengas, ¿qué vas a hacer a aquellos labradores malvados? Sus propias palabras de estos sacerdotes, de esos escribas, de aquellos que conocían tu palabra, sus propias palabras los ajusticiaron. A los malos destruirás sin misericordia, dice. Padre, gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte, de amarte y de servirte, Dios. Sé tú profundizando esta palabra en aquellos, Señor, que la hemos escuchado, Señor, en aquellos que estamos presentes, en aquellos que a distancia han de escuchar esto, Padre. En el precioso nombre de Jesús.
Escucha esta alabanza, medítala. No te apresures a cantarla. Deja que te ministre el Espíritu. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque Dios. yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Amén, Jesús. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Amén, Jesús. La promesa de Dios es: si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil. O sea, si dejas esa amargura, ese rencor, ese vicio, esa rebeldía, vas a ser un enviado de Dios, una enviada de Dios. Vas a ser un instrumento en sus manos de Dios para testimonio de quién, de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, de tu vecino, de tu papá, de tus compañeros de trabajo. Y vas a ser el instrumento que Dios va a usar para dar testimonio de lo que ha hecho por ti. Solo dice: no te conformes, no te conviertas a ellos. No quieras, para evitar problemas, no mencionar que tú eres cristiano. Una luz no puede esconderse. Un hijo de Dios no puede quedarse callado de lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos tienen que convertirse a ti. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti Gracias, no Dios. vencerán.
conviértanse. Él es el que te va a guardar, aún en medio de que estés en lugares adversos, en ambientes difíciles. Para guardarte, aún ahí en la tentación, Dios te va a guardar, dice. Aún ahí cuando venga el recuerdo de lo que te hicieron, el recuerdo de aquellas cosas tan feas que te hicieron, dice que Dios te va a guardar tu mente, tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama, porque Él dio su vida por ti. Y eso es el testimonio más real de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias porque nadie hubiera hecho lo que tú hiciste. Nadie hubiera hecho por el rebelde, por el adúltero, por el ratero, por el borracho, por el amargado, y tú diste tu vida. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Termina tú la obra, Señor, que has iniciado en muchas vidas, Padre. Muchas gracias. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.